Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias. Vamos a iniciar la jornada de este día con la presentación de dos compañeros de ustedes que van a estar paralelamente apoyando los temas de, las actividades de asesorías de seminario, asesorías para las discusiones, desarrollo de repasos, resolución de preguntas o dudas que vayan surgiendo de acuerdo al contenido académico y lo que respecto a la cobertura de lo que vayamos abordando, de lo que vayamos viendo en los encuentros que vamos a tener, ya sea previamente o en un concepto de retroalimentación, ¿verdad? Los paso acá adelante, si quieren, pasen, compañeros. Ellos vienen bajo el canal, digamos, de la Unidad de Bienestar Estudiantil, ¿verdad? Y van a estar pues apoyando en ese sentido esas asesorías para, más que todo, un refuerzo, ¿verdad? Un refuerzo de la teoría, un poquito más de la proyección clínica, que ya ellos como externos, ¿verdad? Como estudiantes de sexto año, de quinto año, pues ya tienen un bagaje hospitalario que puede servirles a ustedes, porque es inmediatamente a lo que van. Entonces, que se presenten así brevemente para que los conozcan y se aboquen a ellos. Vamos a formalizar un poco también la agenda para organizar, sistematizar cómo va a ser el acercamiento de los dos compañeros con los grupos o subgrupos, ¿verdad? Vamos a ver, primero la tama. Buenos días, mi nombre es Gabriela Flores, soy estudiante de doctorado en medicina de quinto año. Venimos acompañándoles para apoyarles en tutorías, en asesorías de cualquier tema que ustedes tengan dificultad para comprenderlo. Nosotros no estamos haciendo por parte de las horas de retribución social con respecto a la beca que estamos obteniendo por parte de la Universidad Nacional, y en cualquier cosa pues aquí estamos. Gracias. Buenos días, compañeros, yo soy Nelson Escalante, igualmente estudiante del quinto año del doctorado en esta universidad, y como ya mi compañera lo mencionó, pues estamos para apoyarlos, unas asesorías en temas, siempre en confianza, estamos entre estudiantes y la idea pues es apoyarnos. Para nosotros que pues ya pasamos por este camino, sabemos que fármaco no solo se aprende aquí, sino que en la clínica y diariamente, ¿verdad? Es algo que nunca se deja de estudiar, y pues lo poco que sabemos pues estamos emocionados y contentos de podérselos transmitir, ¿verdad? Posteriormente ya estamos planeando una actividad, luego les vamos a dar más detalles y pues esperamos que contar con su apoyo, ¿verdad? Y sobre todo recuerden que aquí estamos en confianza y en lo que podamos pues estamos para servirles. Gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias. Entonces ya pues estamos ya avisados, ya conocedores de ese recurso que tenemos y podemos aprovecharlo, ¿verdad? Empezamos entonces ya el primer tema, la primera entrega académica, que es desde el inicio de todo, ¿verdad? En estas 2 semanas vamos a ver la base de los conceptos farmacológicos que vamos a utilizar para todo el año. Es decir, cuando veamos antidepresivos, vamos a ver farmacocinética, farmacodinámica. Cuando veamos anticonvulsivantes, vamos a ver farmacocinética, farmacodinámica. Cuando veamos insulinas, vamos a ver farmacocinética, farmacodinámica. Cuando veamos anestésicos locales, pues igual, todo lo que respecta el abordaje de los medicamentos de todas las familias que vamos a ver durante todo el año, ¿sí? Todo va a tener como eje central la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿verdad? De hecho, hasta las evaluaciones van enfocadas en ese sentido, ¿verdad? Entonces hay que poner atención porque este es el inicio de lo que va a servir para poder comprender mejor y ubicarnos en el contexto de los demás temas. Y al que se acerca, por ejemplo, el primer seminario, que creo que son medio relajantes, ¿verdad? ¿Ya vieron cuál es el primer seminario? Entonces los que estén a cargo ya tienen la distribución del seminario, hay que ir a ver, vean cómo aplicamos los míos relajantes a los conceptos que vamos a ver hoy, de farmacocinética y farmacodinámica, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es entonces la farmacocinética? La farmacocinética es el estudio del medicamento que va transportándose, que va desplazándose, que va recorriendo el cuerpo, haciendo contacto con todos nuestros tejidos. Recuerden que nosotros, como seres humanos, no producimos
fármacos, no los producimos, ¿ya? Sino que nos los prescriben y los consumimos. Y usted ya sabe que todo lo que viene de afuera es extraño para el cuerpo, ¿sí? Bajo la denominación de ¿qué? ¿Cómo se llama todo lo extraño que tiene contacto con el cuerpo? ¿Qué les han enseñado? ¿Cómo se llama esa sustancia? Compuestos exógenos, ¿vea? Pero ya en el tema de farmacología le vamos a llamar xenobióticos. ¿Sí están familiarizados con el término? Un xenobiótico, ¿ya? Esos xenobióticos constituye todo aquello extraño que ingresa a nuestro cuerpo, ¿ya? Que no lo producimos por ende. Los fármacos, todos son xenobióticos. ¿Y qué pasa cuando un xenobiótico tiene contacto con nuestros tejidos? ¿Qué hace nuestro cuerpo? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Lo metaboliza. Y el metabolismo viene siendo un ¿qué? Un mecanismo de defensa. Ya ve que saben, de defensa, ¿verdad? El metabolismo viene siendo un mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque un químico idealmente no debería de pasar tanto tiempo en nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestro cuerpo tiene que verificar y decir, hey, ¿qué es esto? ¿Ya? Transformarlo para luego sacarlo, pues, ¿ya? Por ejemplo, el litio. ¿Alguien ha oído hablar del litio? El litio es un medicamento modulador del afecto que sirve para el tratamiento de la fase maníaca de la persona con diagnóstico de bipolaridad. El litio, producimos litio nosotros. No producimos litio, como entonces fuéramos baterías de celulares, no es así, no producimos litio, pero lo consumimos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio que una persona debe pagar biológicamente para sacar ese litio que ingiere bajo una indicación antipsicótica? El litio es de las sustancias que más cuesta que salgan del cuerpo, ¿ya? Pero ¿cómo hace entonces el cuerpo para deshacerse de eso tóxico para la tiroides, para los riñones, para el hígado y todo? Pues hace uso de todas las herramientas que están alrededor de la farmacocinética, ¿ya? Entonces no se les olvida, ¿vea? Xenobiótico, xeno quiere decir extraño, ¿vea? Xenofobia, ¿vea? Miedo a lo extraño. Xenobiótico, productos biológicos extraños para el cuerpo. Y ese es el inicio de la farmacocinética, comprender que los medicamentos son extraños y que el cuerpo tiene que procesarlos para ello, ¿ya? Pongámosle apellido. ¿Cómo se llaman entonces los pasos, las estaciones que va teniendo el fármaco en ese recorrido por el cuerpo? Pues vienen todos los procesos del LADME, ¿verdad? ¿Ya escucharon qué es el LADME? A ver. Liberación. Den la clase ustedes, den la clase, ya me voy, ya lo saben. Es más, vámonos ya. Todos esos procesos van por fases, ¿ya? Pero no crean que son fases, sí son, bueno, ni siquiera son secuenciales. Son fases que se dan al mismo tiempo, se dan al unísono, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras tú te tomas una tableta de diclofenac, por ejemplo, esos 50 miligramos de diclofenac van recorriendo tu cuerpo. Va a llegar un momento en que la misma cantidad de moléculas que se está absorbiendo desde la luz intestinal va a ser la misma cantidad de moléculas que se van a estar excretando por el riñón, que van a llegar al sitio donde está inflamado y van a estar metabolizándose en el hígado y van a estar distribuyéndose en los tejidos blandos, ¿ya? Ese es el objetivo de la farmacocinética, lograr una biodisponibilidad después de todo el proceso que sigue el medicamento en contacto con los tejidos orgánicos, ¿ya? Ese es el concepto básico. No quiero que en la discusión, cuando se les pregunte ¿qué es farmacocinética? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco. No, vea, eso no. No podemos ser tan simplistas de decir es lo que el cuerpo le hace al... No. Farmacocinética son los procesos que generan cambios en el fármaco, producto del contacto de ellos con nuestros tejidos orgánicos. Ya cambia la cosa. Ya le hemos puesto ya un ingrediente un poco más técnico, científico, un fundamento ya como médico que usted va a hacer y debe comprender todo esto, ¿ya?
Muy bien, entonces para ello pues hay que definir qué es un fármaco. Ya estamos claros que son productos extraños, pero que de acuerdo a la obtención y el uso que se tenga de ellos, se pueden orientar para darle un cambio a la célula cuando ésta está funcionando mal, ¿ya? Por ejemplo, un antineoplásico. Un antineoplásico es un medicamento que detecta que la célula está creciendo de una forma anómala y está generando hijas anómalas. ¿Ya? El medicamento intenta corregir para evitar proliferación de colonias metastásicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? Si bien son productos extraños, la ciencia ha tomado estas sustancias de la naturaleza para procesarlas, probarlas, realizarles todo el rigor científico que constituyen las fases de la investigación y desarrollo de medicamentos. Se aprueba después de estudios clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas y todo lo que usted quiera para decir, hey, este medicamento sí puede hacer un beneficio. Y es ahí a donde usted ve el montón de medicinas que están llenando, ¿verdad? Nutriendo todos los stands del montón de farmacias que vemos en el mercado. ¿Ya? ¿Qué otro concepto puede haber? Pues el de medicamento siempre siendo sustancia química extraña a la cual se le ha extraído su potencial beneficioso para cambiar el curso de una patología, lógicamente a beneficio del paciente. Pero ¿qué sucede? Un medicamento puede hacer puede intentar hacer cambiar, ¿sí?, el rumbo de la evolución natural de una enfermedad. Claro, ese es el objetivo, si no, no existieran. Pero eso lleva un precio, ¿ya? Y eso le vamos a llamar efecto colateral. ¿Ya? Todo medicamento tiene un efecto colateral. Y eso lo vamos a profundizar cuando veamos farmacodinámica. Por eso se dice acá, en la medida de lo posible, un medicamento intenta dar tratamiento o dar abordaje a signos y síntomas de una enfermedad para modificar su ritmo biológico. Por ejemplo, los antidiabéticos, ¿verdad? La metformina. ¿Qué sucede con la metformina? Ayuda a que la glucosa periférica pueda penetrar a la célula para ser utilizada y evitar que ésta se concentre en la circulación sanguínea. ¿Ya? Ayuda a que la grasa se metabolice mejor, ayuda a que nos quite el apetito para lograr impactar en lo que nos está generando el síndrome metabólico, entre otras cosas. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué? Se ha detectado que existe un potencial beneficioso de modificar una patología. Y de ahí viene ya el extracto, ¿no? De ahí viene ya la esencia del concepto de medicamento, que viene siendo similar, al de droga, por ejemplo, y al de medicamento para uso humano, que básicamente es el mismo principio de obtener la sustancia de la naturaleza, procesarla, hacer de esto algo probo para beneficio y luego establecer su patente con el estudio de su farmacovigilancia y definitivamente categorizar su beneficio. ¿Vean? A eso se refieren estos conceptos, ¿verdad? Que al final el denominador común es restaurar, corregir, modificar una situación patológica para hacerla lo más fisiológicamente posible. Ahora, muchas sustancias, aparte de modificar enfermedades, también sirven para diagnóstico. Por ejemplo, los medios de contraste. Alguien, no sé si ha tenido experiencia de tener contacto con alguien o han sido candidatos a que se les tome una tomografía, por ejemplo, en donde le dicen al paciente que tiene que ingerir un contraste para que esto pueda servir en la imagen. Entonces, también esto, si bien no es, no va o como teniendo como objetivo una patología, sí lo tiene para poder facilitar diagnósticos y también entraría en esta clasificación, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que alrededor del fármaco hay muchas cosas. Nosotros lo único que vamos a agarrar es la farmacocinética y la farmacodinámica. Pero el fármaco tiene muchos abordajes, muchas ramas científicas bajo las cuales puede desarrollarse su revisión y su profundidad.
Puede estudiarse desde el punto de vista económico, la farmacoeconomía. Puede desarrollarse desde el punto de vista epidemiológico, la farmacoepidemiología. Puede desarrollarse desde el punto de vista clínico, la farmacología clínica, que ve pues signos y síntomas e impactos del tratamiento en el tema de eficacia. Podemos hablar de la farmacometría, que es más para ciencias de la químico-farmacéutica, que nos va dilucidando o nos va mostrando cómo el medicamento se va concentrando en los tejidos. ¿Para qué sirve todo esto? Me va a decir usted. Para lograr que el medicamento sea una parte importante del sistema de salud. Dígame un sistema de salud sin fármacos. No existe, ¿va? No existe un sistema de salud sin fármacos. Hay que el desabastecimiento, dicen, no hay ni acetaminofén, dicen. Sí, el medicamento es básico dentro de la asistencia, dentro de la asistencia médica, pues, ¿verdad? Y por eso es que se puede estudiar así. ¿Para qué otra cosa sirve? Para lo siguiente que les voy a exponer: establecer las dosis y las pautas terapéuticas, es decir, los esquemas. ¿De dónde cree que sale? Acetaminofén 500 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, sí, fiebre o dolor. ¿De dónde viene eso? Amoxicilina con clavulín 500 miligramos cada 8 horas por una semana. ¿De dónde viene eso? Diclofenac 50 miligramos cada 12 horas, sí, dolor. ¿De dónde viene eso? Viene del estudio del medicamento, de cuánto se necesita para impactar en una entidad clínica. No es que sea dale 3 acetaminofén, hombre, para que llegue, para que amarre. No es así la cosa. No es camión, no es carro. Vean, no, son vidas. Imagínense un cipote de 1 año, el acetaminofén lo puede matar. ¿Cuál es el principal efecto adverso del acetaminofén en sobredosis? A ver, ¿quién se acuerda? Un punto que me diga. ¿Cómo se llama el daño hepático? No, el daño hepático. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda? Un punto que me diga. Le pongo 10 en la discusión que me diga. Sí, no es paja, le pongo 10. En el parcial le pongo 10, pa. ¿Y qué tiene? Ahí el doctor Jerry ya me dijo que sí lo puedo hacer. ¿Y cuál es? Va, doctor. Es la hepatitis centrolobulillar. ¿Qué le quiero decir con esto? A un cipote no es que usted le va a dar, que se tome la mitad del bote, ¿va? Tal vez de Rombotran, pero no de jarabe. Le puede dar una hepatitis fulminante. ¿De dónde viene el calcular 10 miligramos por kilogramo de peso dosis? ¿De dónde viene eso? Viene del estudio de la farmacología en su rama cinética y dinámica. Ya se sabe que los 500 miligramos de acetaminofén son lo suficientes para poder quitarte el dolor de cabeza o para poder ejercer su acción antipirética. Pero no es que alguien se despertó y dijo, al tanteo, pongámosle ahí 1 gramo diario. No, no es así la cosa. Entonces, como les digo, existen varias disciplinas bajo las cuales se puede abordar el fármaco. De todas esas disciplinas nosotros solo vamos a agarrar 2. La farmacocinética. ¿Qué es farmacocinética? Muy bien. Los procesos que van presentándose o mostrándose en el fármaco producto del contacto de este con los tejidos orgánicos. Muy bien, excelente. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y lo otro es la farmacodinamia. ¿Qué sería entonces la farmacodinamia? La farmacodinamia ya sería la acción del medicamento sobre el tejido que supuestamente está funcionando mal. La acción del fármaco sobre el tejido que se quiere corregir. Esa sería ya la farmacodinamia, cuyo objetivo es el mecanismo de acción. La base de la farmacodinamia es el mecanismo de acción. ¿Y cuál es el objetivo de la farmacocinética? A ver quién se acuerda. Lo dije hace 10 minutos. La biodisponibilidad, correcto. ¿Y qué es biodisponibilidad? La fracción de fármaco libre que alcanza el plasma después de que éste ha perdido un poquito en su absorción, ha perdido un poquito en su metabolismo, ha perdido un poquito en su distribución y está perdiendo por poquito en su excreción.
Todo lo que queda en la sangre después de todos esos procesos se llama, me dijo, biodisponibilidad, que es precisamente la cantidad de medicamento que va a ejercer lo que nosotros queremos, el efecto terapéutico. Pero eso lo vamos a ver en la discusión. Ahorita eso nos vamos a quedar con la farmacocinética. Pero ¿por qué es importante la farmacocinética? Miren, con ella, lo principal, construir los esquemas terapéuticos, conocer cuánto le voy a dar de qué a mi paciente. A veces esto se vuelve un tema de mecánica, ¿verdad? Y generalmente lo que hacemos es repetir lo que nos dicen las normas, lo que nos dice el jefe del servicio o la persona que nos está instruyendo en términos de terapéutica. Pero si nos vamos al origen de todo, la farmacocinética es la que permite las pautas, las dosificaciones, la duración del tratamiento y los intervalos de dosificación. Ya les voy a enseñar un gráfico. Les voy a enseñar un gráfico que nos muestra eso, ¿verdad? ¿Y por qué la dosificación adecuada? Porque ya quedamos claros, ¿verdad?, que la farmacocinética es algo bien complejo que requiere de estos procesos que uno a uno describiremos a continuación. Nos ayuda a optimizar la eficacia del fármaco. ¿Por qué? Porque si usted no conoce cuánto fármaco es necesario para parar una convulsión, hablando otra vez de convulsiones, cuánto fármaco es necesario para sacar del paciente de una depresión, cuánto fármaco es necesario para bajar esa glucosa, cuánto fármaco es necesario para bajar esa presión arterial, nos podemos quedar con dosis subóptimas y estar haciendo prácticamente nada, envenenando a mi paciente de choto, ¿verdad? O puedo estar intoxicando a mi paciente. Y de plano que ya cuando hablamos en temas de intoxicación, pues ya sale más caro el tratamiento que la propia patología. Entonces para eso también nos sirve la farmacocinética. Nos sirve para prevenir efectos adversos. 7 de cada 10 personas que mueren en los hospitales mueren a causa de un efecto adverso de un medicamento. ¿Sí? Y a veces ni nos damos cuenta de lo que le pasa a la persona cuando no se nos ocurre detenernos y decir, hey, esto puede ser el efecto adverso de este fármaco. Estamos hablando de tratar la presión arterial y el paciente sigue con dolor de cabeza. Y de necios, poniéndole más diuréticos, poniéndole más IECA, poniéndole ARA2 y no sé qué, y sigue con dolor de cabeza. Y no nos hemos puesto a pensar que el efecto adverso de los vasodilatadores es cefalea. Y nosotros intoxicando al paciente con antihipertensivos, cuando lo que debimos haber hecho es ajustar la dosis del vasodilatador para evitar el espasmo de las arterias cerebrales, pues. ¿Verdad? Entonces también puede servir para eso, proteger a nuestros pacientes de efectos peligrosos, ¿verdad? Nos ayuda a personalizar nuestros tratamientos. Hay de aquel que le vea prescribiendo quinolonas a los hipotes, ¿verdad? ¿Por qué no se usan las quinolonas en los pacientes o en las personas abajo de los 15 o de los 18 años? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? A ver. La farmacocinética de las quinolonas se va para los huesos. Y en personas en crecimiento, en los niños, cuando se va para los huesos, los osifica. Y los huesos se quedan chiquitos. Farmacocinética. ¿Ya? ¿Qué sucede si a un paciente con enfermedad renal crónica venimos y le damos ibuprofeno? ¿Sabían ustedes que podemos dejar nefrópata a una persona dándole ibuprofeno para algún tipo de dolor? El ibuprofeno ya debería hasta de salir del mercado. Hay muchos mejores AINES que el ibuprofeno, pero ahí estamos 700 miligramos de ibuprofeno cada... No, hombre, lo que estamos haciendo es destruyendo el estómago y estamos cocinando los riñones. Hola, ¿alguien tenía una opinión? Dígame. Entonces no, vea, hay que ponerse a pensar que si el paciente tiene riesgos, hay que limitar los riesgos, pues, sabiendo que este medicamento es nefrotóxico. Los aminoglucósidos, ¿cuáles son los aminoglucósidos? A ver, ¿quién se acuerda cuáles son los aminoglucósidos? Antibióticos, ¿verdad? ¿Cuál es el principal efecto adverso de los aminoglucósidos?
como la gentamicina, a ver. No te escucho. Es ototóxico, muy bien, y también es nefrotóxico. ¿Y saben qué? Los aminoglucósidos tienen un efecto posantibiótico que precisamente lo logra porque se acumula en los riñones. Entonces dígame usted le da gentamicina a un paciente nefrópata sabiendo que se acumula ahí y que es nefrotóxico, ¿qué cree usted que va a ocasionar? Si estaba en estadio 2, por su culpa va a pasar a estadio 3 y de plano ahí sí ya va a necesitar una diálisis semanal. ¿Por qué? Conocimiento, ¿verdad? Saber entonces en función de qué voy a prescribir o no un fármaco, personalizarlo. Poblaciones, a quién sí, a quién no, en quién lo evito y en quién puedo hacer cambios de tratamiento. ¿Quién me va a hacer decidir esto? Pues la farmacocinética. Si hace que el paciente tiene una úlcera en la luz gastrointestinal, no le voy a dar un medicamento que le vaya a destrozar la mucosa por su absorción vía oral. Farmacocinética, ya lo sabemos. Si un paciente es alcohólico crónico, ¿cómo le voy a dar un diazepam en bolo, por ejemplo? Un paciente encefalópata, por ejemplo, tú le das un diazepam intravenoso en bolo y lo vas a matar. ¿Por qué? Porque hay que conocer que las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado y un paciente con una deuda metabólica ahí acumula más fármaco. ¿Por qué? Porque no lo destruye. Y si no lo destruye, ¿a dónde se acumula el fármaco? Si el hígado no lo destruye, ¿a dónde se acumula o a dónde queda? ¿En la qué me dijo? Hace unos minutos me decían, hasta en coro me dijeron. ¿La bio qué? La biodisponibilidad. Si un medicamento no se metaboliza, aumenta su biodisponibilidad. Y si aumenta su biodisponibilidad, o sea, su presencia en la sangre, sabiendo que el cerebro es bien irrigado, ¿a dónde va a ir ese diazepam? Al cerebro. Y hay una cosa que tenemos aquí, ¿ve? No, el pelón no, esto no, aquí, ¿ve? ¿Cómo llama eso? Tallo encefálico. ¿Qué se regula en el tallo encefálico? Fisio. El autónomo, ¿qué funciones autónomas? La respiración, el centro apnéusico, el centro neumotáxico, ahí CO2O2, todo eso. ¿Y qué pasa si el centro neumotáxico se duerme? ¿Quién detecta el CO2? Nadie. Y si el CO2 se acumula, ¿qué pasa? Nos morimos. Nos da una acidosis metabólica respiratoria. Y de ahí, papá, jalú, Colgate, Palmolive, ¿verdad? Pues sí, adiós, nos vemos en otra vida. Allá verá Selena, allá en concierto, con Jim Morrison y Michael Jackson. ¿Pero de qué sale esto? De conocer que las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado y por lo tanto debo restringirlas en un paciente hepatópata alcohólico crónico, porque un bolo de diazepam lo va a matar. Pero vayan a ver al Rosales, si no los compañeros no me dejarán mentir. Ay, se murió el paciente, ¿y qué pasó? Le pasamos una diazepam porque va a pasar a sala. Ah, mire qué galán, el expediente, alcohólico crónico y hepatópata. Ni pasó a sala porque se murió. ¿Qué nos hace entonces tener estas precauciones? Pues saber que la cinética nos ayuda a ajustar los tratamientos y así la luz, en quién darlos, en quién no y en quién tener cuidado, amigos, ¿verdad? Muy bien, ¿para qué más nos sirve la farmacocinética? Para manejar las interacciones. Ya sabemos que los medicamentos tienen efectos colaterales y eso implica que se complejiza más la cosa si damos dos al mismo tiempo de distintas familias. Le voy a poner un ejemplo. Las estatinas. ¿Qué son las estatinas? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué son las estatinas? Las estatinas, ¿qué son las estatinas? Simvastatina, atorvastatina, lovastatina. ¿Para el tratamiento de qué? ¿Mecanismo de acción? Bioca, inhibidores de la qué? 3-hidroxi, 3-metilglutaril, coenzimo, toda esa oración ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Venís vos y, tiene los triglicéridos y colesterol elevado. No, sí, atorvastatina, todavía está con estilo, ¿verdad? Hay triglicéridos altos, genfibrosilo.
¿Qué sucede cuando damos 2 medicamentos que depletan las grasas al paciente, los lípidos? El paciente te va a llegar en carreta o en silla de ruedas porque no va a aguantar el dolor de la rhabdomiólisis. Porque los primeros que sufren ante la exposición a estatinas o a fibratos son los músculos. Y si los combinas, estás aumentando exponencialmente la ruptura muscular. Y el paciente te va a decir, mire, mejor que me dé un infarto, pero ya no me deje estos medicamentos. ¿Por qué? Conocer que tienen sus interacciones. Y con ello, pues, evitar los riesgos, evitar situaciones que puedan minar el apego farmacológico. ¿Por qué? En este caso, hablando de la grasa, ¿verdad? Los lípidos, el principal asesino de la humanidad es el cáncer y las cardiopatías. Y por ahí a la par las metabólicas, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Entonces, pilas con eso, ¿verdad? Lo mismo, ¿a quién se le va a ocurrir abordar un cuadro doloroso con 2 analgésicos, 2 AINES? Lo que estás haciendo es doblegando el riesgo renal y le estás aniquilando la mucosa. Ese paciente, si le prolongas 2 semanas un tratamiento con 2 AINES, va a llegar con una úlcera hemorrágica a tu consulta. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta de los efectos colaterales que pueden tener en cuanto a los adversos y a cómo interactúan entre ellos, que puede ser muy peligroso. Y eso por ponerles un ejemplo nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el plano de la teoría, ¿por qué lo debo aprender? En el plano de la teoría, chivo, vamos a ver mío relajante, va volviendo al tema. Vaya que galán, ya lo vimos, bla, 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 tizanidina, que chivo, metocarbamol, orfenadrina, qué bien. Pero ¿qué sucede si te viene una persona con diabetes y un espasmo muscular? ¿Qué sucede si te viene una chica con hipertensión arterial y convulsiva? Ajá. Y te das cuenta ahí que está embarazada. Y en la unidad de salud la mordió un chucho. Ajá. ¿Qué sucede? Tenés 4 casos en uno, aparte del transversal del embarazo. Y entonces ahí se va poniendo bien difícil la cosa. Yo vengo por presión alta. Está bien en Alapril, tome, cada 12 horas. Pero mire, fíjate que yo también tengo las grasas elevadas. Vaya, de acuerdo. Pero mire, fíjate que a mí me dan arritmias. Me dan fibrilaciones auriculares de respuesta alta. Vaya. Pero mire, también tengo aquí reventadas las arterias del ojo. Vaya. Pero mire, también me subió el azúcar. Ando 500 de azúcar. Vaya. Y mire, ayer me dio un infarto. Así te llega, ¿sí o no, doctor? Que así llegan los pacientes con esos paquetitos. Qué galán que solo fuera uno por paciente, qué bien. Pero la mayoría de cuadros ya vienen pacientes que tienen muchas morbilidades y hay que darles tratamiento a todas. Y encima de todo, dar el medicamento que no distorsione el tratamiento de base y no ponga en riesgo el tratamiento nuevo. Entonces ven que no es fácil, ¿verdad? Si vamos ahí un poquito inseguros, podemos vacilar un poquito también y poner en riesgo a las personas. Ven el compromiso, ven la responsabilidad que tenemos con el simple hecho de tratar una cefalea. Una cefalea sí está bien, ponerla en el contexto de comorbilidades. Olvídate, es la de no acabar. Y por ahí va entonces, ¿quién nos ayuda con esto? La farmacocinética. Dominar el medicamento, conocer el medicamento. ¿Y cuándo es el momento? Pues es ahorita, en donde ya sabemos que todo ese paso del medicamento, mire, desde que se consume va generando esos cambios, va teniendo esos procesos que van a ajustarle químicamente en su movilización sistémica, teniendo contacto con todos los tejidos. Lo primero que sucede es la liberación. Y esto es importante, fíjese, porque usted puede también, imagínese un paciente le llegó con con un E15, por ejemplo, o bueno, una experiencia bien cercana, un dolor de muelas, un dolor odontológico que es de los más fuertes, pero te dice que los opioides le dan vómito. ¿Ya? Y vos sabés que el tramadol tenés que dar 50 miligramos cada 12, cada 8, no sé, depende del dolor.
pero con solo oler el tramadol el paciente ya está con esa náusea. Entonces, ¿qué puede servir para ello? La tecnología de la liberación retardada. Ahorita ya conociendo, como te digo, el medicamento y la cinética, hay medicamentos retard, en donde se están un poquito en la luz e incluso puede dar 100-150 miligramos de tramadol para que dure las 24 horas, con la menor exposición del medicamento, del opioide, al centro del vómito. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes eliminar ese dolor intenso odontológico utilizando ese opioide sin que el paciente perciba esa sensación desagradable de la náusea y el vómito que le genera el opioide cuando se concentra un montón en su sangre. ¿Ya? Las vacunas, por ejemplo, hay vacunas que se dan una vez al mes. ¿Pero por qué? Porque la farmacocinética ha permitido que existan los depósitos que garanticen la concentración eficaz durante 28 días para contrarrestar algún proceso para lo cual la vacuna tiene como objetivo terapéutico. ¿Pero de dónde viene eso? Conocer que la cinética la podemos manipular. Por ejemplo, hay unos calcioantagonistas como el Adalat. ¿Alguien ha escuchado el Adalat Oros? La nifedipina. ¿Alguien está familiarizado con la nifedipina? ¿No? ¿Qué es la nifedipina? A ver, un punto que me diga qué es la nifedipina. No se vale googlearlo. No se vale googlearlo. Apaga eso. La nifedipina es un calcio antagonista y se da una vez al día. Una vez al día se da para el hipertenso. ¿Pero por qué? Porque tiene por eso se llama oro. No es que tenga oro, vea, no es eso, va, sino que oro significa Oral Retardar Absorption, o sea, dispositivo de liberación retardada por vía oral. Eso permite que tú evites el riesgo de poner al paciente de un choque o de una hipotensión o de un vasoespasmo o de una vasodilatación severa, porque solo está dando una vez al día el fármaco, que le permite su cobertura sin vasodilatarlo tanto, evitando riesgos. ¿Pero de dónde vienen esas tecnologías y esas ingenierías? Pues vienen de conocer los mecanismos que permiten ajustar la farmacocinética. Con la excreción también podemos hacer eso. Por ejemplo, los carbapenémicos. Los carbapenémicos y muchos betalactámicos vienen en combinación con cilastatina. La cilastatina lo que hace es evitar que se metabolicen por el hígado o más que todo por el riñón. Y entonces, ¿qué pasa? Si disminuye el metabolismo, ¿qué le pasa al fármaco? Aumenta su biodisponibilidad porque ya no se está degradando. Y eso permite que dure más tiempo en sangre y, en el caso del antibiótico descrito, prolongue su efecto antimicrobiano sin necesitar dar una dosis extra. Sobre todo los carbapenémicos, que son altamente tóxicos, pero son excelentes para infecciones graves. Entonces, ¿cómo se llega a esa conclusión? Conociendo su cinética, ¿verdad? Para poder manipularla a beneficio de crear, ¿verdad?, un mecanismo de ingeniería farmacéutica que le ayude al paciente en su proceso y facilitar su abordaje o que termine su tratamiento. En términos generales, la farmacocinética es más que todo un paso de fármacos a través de membranas. Y el fármaco desde ese momento tiene que ver cómo sobrepasa todas esas barreras mediante mecanismos de transporte. ¿Sí? Por eso me voy a esta imagen en donde vemos que dependiendo de la vía en que se administre, pues así va a ser el número de barreras que tiene que sobrepasar, estableciendo que la vía oral es, la vía de administración en la cual el proceso cinético es más complejo, porque tiene por obligatoriedad de pasar o de adquirir potenciales o de adquirir capacidades para poder pasar la membrana plasmática, la membrana intestinal, la membrana de los vasos sanguíneos y la membrana del órgano donde va a ir a ejercer su acción. ¿Ya? Por eso es que la vía oral es una de las
en términos clínicos. De ahí tenemos la vía intravenosa. La vía intravenosa no tiene proceso de absorción porque va directo al torrente sanguíneo. O sea que adquiere una biodisponibilidad casi que inmediata y del 100%. Por eso es que la vía intravenosa es excelente para emergencias, pero es peligrosa si no conocemos bien al fármaco, porque el margen de seguridad es bien estrecho. O sea, fácil podemos intoxicar a un paciente a través de una vía endovenosa. Por eso es de las más delicadas. Incluso para algunos medicamentos un poco más peligrosos, se administran por bomba de infusión que va calculada por microgramos incluso, ¿verdad? Para esos fármacos más peligrosos. De ahí está la vía subcutánea, que permite un proceso como de almacén, ¿verdad? Las insulinas, por ejemplo, muchas insulinas tienen ese efecto de almacenaje porque vienen combinadas con cristales, con ciertos cristales que la mantienen en su sitio de administración y que poco a poco la están liberando hacia el plasma, y del plasma se distribuyen hacia el sitio activo, que es el que interesa. De ahí está la vía transdérmica, otra vía importante que la vamos a ver en este ciclo, que es la vía inhalada, ¿verdad? Que esta procura limitar el medicamento al sitio en donde te interesa que esté. Por ejemplo, los esteroides. Para que usted trate un broncoespasmo o un paciente con EPOC o con asma bronquial, dependiendo si acaso estamos en un estadio leve, digámoslo así, usted no necesita impregnar al paciente con esteroides sistémicos, a no ser que esté en una crisis asmática y así, ¿verdad? Pero de lo contrario, usted puede limitar la distribución sistémica de un medicamento peligroso como los esteroides dándolo de forma inhalada, y así procurar que solo se concentre en el bronquio, que es a donde te interesa, contrarrestar ese broncoespasmo. Lo mismo en la aplicación en la piel, que por ahí debe de estar también, creo yo, ¿verdad? Bueno, no está, pero la aplicación tópica también nos permite eso. Si usted le llega a un paciente con una subplaca fúngica en el brazo, o una subdermatitis de contacto en el cuello, qué sé yo, usted no le va a poner pulsos de metilprednisolona, ¿verdad?, en la vena, ¿verdad? O no le va a dejar prednisona por un mes, ¿verdad? Lo único que necesita usted es conocer la cinética del tratamiento tópico y aplicar una cremita de betametasona y ya estuvo. Ya, pero no, ¿verdad? Lo mismo, una rinitis alérgica. Una rinitis alérgica, usted no le va a poner esteroide sistémico a un paciente por un susoco ahí, ¿verdad? Su alergia, ¿verdad? No. Lo que está haciendo usted es creándole un Cushing, síndrome de Cushing, o haciéndolo intolerante a los carbohidratos. Para eso existen aquellos sprays nasales, me imagino que ya muchos lo conocen, el Rinalin, por ejemplo, el Avamis, el Flixonase, el Cirial, y todos esos que traen mometasona o fluticasona, que usted solo con el spray lo que hace es contrarrestar el edema nasal sin la necesidad de exponer al paciente a un esteroide sistémico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debilitan los huesos, debilitan los tendones, los músculos, nos hace diabéticos, nos hace hipertensos, nos baja las defensas, entre muchas otras cosas que causan los esteroides. Pero para ello, ¿qué nos permite? Minimizar los riesgos, saber que la cinética posee las herramientas de administrar algo local para conservar su efectividad a donde te conviene y evitar el efecto colateral de ese fármaco. Y con los esteroides todavía más, porque todo nuestro cuerpo tiene receptores de esteroides. El 80% de tu cuerpo tiene receptores de esteroides. Imagínate cuando te inyectan una ampollita de dexametasona, todo tu cuerpo adquiere un poquito de esa ampolla de esteroides que te están administrando. Está bien si tienes un lupus, ¿va?, o una artritis reumatoidea o una esclerosis múltiple, está bueno, porque al fin y al cabo las autoinmunes están en todo el cuerpo. Pero si solo es la nariz la que tenés inflamada, ¿me entiendes? Entonces es peligroso con ellos. De igual manera los antineoplásicos podemos hablar lo mismo. Vea, con los antimicóticos igual, ¿verdad? Pero esos van a ser temas que los vamos a ir abordando poco a poco. Acá pues el
el concepto general, pues el que les traía es eso, ¿verdad? Conocer la cinética para evitar riesgos y saber que el fármaco se va moviendo a través o haciendo contacto, ¿verdad?, con todos los tejidos de nuestro organismo. Al final de esto tenemos una cosa que se llama biofase, que es el recipiente, el molde, el cuchumbo, el huacal, a donde el fármaco va a destinar su biodisponibilidad, que prácticamente es el torrente, son las arterias, o el espacio intravascular, si quiere ser usted más técnico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto, hagamos cuenta que esta es una máquina, nuestro cuerpo es una máquina, que al unísono está dándole manejo, está dándole tratamiento al fármaco para poder sacarlo de nuestro cuerpo una vez ha hecho ya su efecto, una vez cumplido el objetivo terapéutico. ¿Sí? Y le pongo este dibujito porque cuando un medicamento ingresa, todo el sistema de alarmas de nuestros tejidos se pone al servicio de, ¿ya? Para al final, mire cómo dice aquí abajo, tratar de hacer los cambios respectivos y hacer más fácil la expulsión o la inactivación del fármaco. ¿Ya? No puede andar ahí eternamente. En algún momento el fármaco debe salir del cuerpo. Pero dice usted, bueno, pero ya salió de mi cuerpo el fármaco, pero la infección sigue, el dolor sigue, las convulsiones siguen, la hiperglicemia sigue. Pero entonces cuando eso sucede es porque el fármaco ya bajó su concentración de su tiempo efectivo. Y entonces es el momento de una segunda dosis. O la siguiente dosis, si lo quiere ver así. ¿Ya? Entonces, en esa decisión entre una dosis y otra, ahí va la sapiencia, ahí va el conocimiento de saber cuándo hacerlo y en qué cantidad. ¿Cómo se construye esto? A raíz del estudio de la farmacocinética de todas esas sales, ¿verdad? Muy bien. Tenemos entonces que lógicamente el fármaco debe administrarse para ir buscando su meta, su diana, como dicen, ¿verdad? Ya sea que lo administremos por vía oral, ya sea que lo administremos por vía inhalada, o que lo administremos por vía intravenosa o intraarterial o intravascular. Una vez el fármaco en su sitio, tiene que, dice ahí, ¿cómo dice? Tiene que liberarse. El fármaco no es la gran pastillota la que va aquí migrando en el cerebro, en el corazón, no, se taparía en las arterias. Tiene que disgregarse, tiene que esparcirse, tiene que dispersarse, tiene que liberarse en moléculas más pequeñas. Una vez liberado el medicamento, ya está listo para poder pasar al siguiente plano como moléculas más chiquitas. Ya siendo moléculas más chiquitas, sí se da el proceso de absorción, que es justamente esa transición desde la forma en la que se ha administrado per se hasta que logramos ubicarla en la sangre en un primer momento. ¿Ya? Una vez el fármaco ha logrado un estimado de absorción, busca los tejidos a lo que este es afín. A eso se le llama distribución. La distribución puede ser a casi todos los tejidos, pero digamos que por importancia o por frecuencia, uno de las estructuras a donde más se distribuyen los medicamentos es a las proteínas. ¿Y por qué lo va a ver usted en las revisiones de todos los temas? ¿Por qué toman en cuenta mucho la adhesión a proteínas de la mayoría de medicinas que vamos a ver este año? Porque esa distribución, albúmina o a otras proteínas, es la que más significancia clínica tiene. Cuando el fármaco se distribuye mucho a proteínas, ¿qué le pasa a la biodisponibilidad? A ver, analicen. ¿Qué es biodisponibilidad? ¿El fármaco a dónde? ¿A dónde? En la sangre. Ajá, en la sangre, pero ¿cómo? Libre, ¿va? Libre.
Y si se distribuye a proteínas, está libre. Entonces, ¿qué pasa cuando un fármaco se distribuye muchas proteínas? ¿Qué le pasa a la biodisponibilidad? Disminuye. Y en un desnutrido, ¿qué pasa? Ajá. ¿Qué pasa en la desnutrición proteico-calórica? ¿Qué le pasa a la albúmina? En un paciente con alguna nefropatía o con alguna hepatopatía, ¿qué le pasa a la albúmina? ¿Está aumentada o está disminuida? Está aumentada. ¿Quién dijo aumentada? Está disminuida, ¿verdad? Está disminuida. Ajá. Y si el fármaco tiene mucha afinidad a la albúmina, ¿qué va a pasar cuando la ande buscando? ¿La va a encontrar? Entonces, ¿qué le pasa a la biodisponibilidad? Y si es un neurofármaco, ¿cree usted que eso es bueno? Entonces, ¿a qué nos obliga esto? ¿A qué nos obliga? A ajustar la dosis. Si sabes que es un paciente que tiene riesgo de proteínas y sabes que el fármaco tiene mucha afinidad a ellas, si están disminuidas, pues lógicamente la distribución va a disminuir y la biodisponibilidad va a aumentar. Fíjese bien. ¿Qué pasa cuando el medicamento tiene mucha afinidad a proteínas? ¿Qué pasa con la biodisponibilidad? Cuando un medicamento tiene mucha afinidad a proteínas, pero el paciente está en hipoalbuminemia. 1. La biodisponibilidad aumenta. 2. La biodisponibilidad disminuye. 3. Todas las anteriores. 4. Ni una de las anteriores. 5. A y B son correctas. D. 3 y 4 son correctas. Y así. Si me entendió lo que le quiero explicar, ¿verdad? No anotaron, vean, no anotaron. Anoten, por ahí va la cosa. En guerra cantada, dicen. En guerra cantada no hay muertos. Y el que avisa no es traidor, dicen, ¿va? Pues. Entonces, compañeros, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez el fármaco distribuido, va a empezar a eliminarse. Y la eliminación puede ser por muchos órganos y tejidos. Pero por excelencia tomamos el riñón, porque es el que la mayoría de fármacos agarra, toma, utiliza para salir del cuerpo. En segundo lugar, la excreción hepatobiliar o por circulación enterohepática también puede utilizarse, pero en mayor cuantía. El medicamento se elimina a través de todos los procesos de la función renal, que son a través de todos los procesos de la función renal, que son filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Qué es filtración? ¿Qué es filtración? Fisio, ajá. Del plasma, ¿a través de qué? Sí, pero ¿qué parte de la nefrona? Ajá. Del glomérulo. Del glomérulo, ¿ah? Hay glomerulonefritis, hay que la presión glomerular, insuficiencia renal, ahí el glomérulo ya no sirve. Ajá, ¿verdad? Por eso es importante conocerlo, ¿verdad? Filtración a través de vencer el juego de presiones en la cápsula de Bowman ubicadas en el glomérulo. Ajá. Y de ahí, ¿qué es reabsorción? De la luz tubular. La reabsorción es el paso de sustancias de la luz tubular ¿hacia dónde? Hacia el intersticio. ¿Ah? Hacia el intersticio. ¿Y el otro proceso cuál es? La secreción. ¿Vea? ¿Qué es secreción? ¿Qué es secreción? Al revés. Si la reabsorción es de la luz tubular al intersticio, la secreción es del intersticio a la luz tubular. ¿Y la excreción qué es? Ya sacarlo, eliminarlo, aclararlo. ¿Por qué me detengo a decirles todo esto? Porque depende de los procesos de reabsorción y de secreción, así va a ser el índice de fármaco que vamos a ubicar en la orina al final. Dependiendo de ese ritmo, se establece el criterio de decir, hey, este fármaco se excreta fácilmente o se excreta difícilmente. ¿Ah?
hey, este fármaco yo lo puedo dar a un paciente con insuficiencia renal porque se elimina por secreción. Y el fármaco que se elimina por secreción necesita el glomérulo. Que acabamos de hablar. ¿A dónde está el glomérulo? Está en toda la luz. Está al inicio de la nefrona, ¿ah? ¿Y qué les dije que era secreción? Del intersticio hacia la luz. No necesita el glomérulo, lo hace a través de la pared tubular. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que el fármaco se elimina por secreción, chivo, si el paciente tiene un problema glomerular, no importa, porque el fármaco va a llegar a la orina para salir del cuerpo por secreción. La furosemida, por ejemplo, por eso es que se le puede dar a los nefrópatas, ¿ya? Entonces, ahí va usted cazando línea, ahí usted va haciendo la correlación clínica, ¿verdad? Pero ¿a partir de qué? De conocer la cinética. Fármacos que se eliminan por secreción, chivo, se los puedo dar con cierta seguridad en situaciones extremas o de riesgo-beneficio a un paciente que incluso pueda tener nefropatía. ¿Por qué no? ¿Ya? Muy bien. Y de ahí existen otras vías de eliminación: el sudor, la leche materna, la piel, el cabello, todo ubica fármaco en una menor cuantía, pero lo que lo hace de manera más significativa es el riñón y en segundo lugar la circulación enterohepática. Muy bien. Estos dos mecanismos, tanto el metabolismo como la excreción, se conjuntan en el proceso de eliminación, siendo el metabolismo el proceso que hace que el medicamento sea más fácilmente excretable mediante cambios que lo hacen más hidrosoluble. ¿Sí se entiende? ¿Por qué me conviene que el fármaco llegue hidrosoluble a la luz? Porque así no se escapa. Una vez el fármaco entra a la luz, vamos al siguiente proceso, ¿no? Ya se filtró por el glomérulo, pero ahí no es que de un solo vaya en el camino, ay ya, qué chivo, me voy al pipí. No. El medicamento, cuando entra a la luz, cambia de pH. Y ese cambio de pH va consiguiendo hacerlo hidrosoluble. ¿Ya? Al margen, les hago una pregunta. ¿Qué tipo de molécula o sustancia puede pasar más fácil una membrana? ¿Lo liposoluble o lo hidrosoluble? Lógicamente lo liposoluble. Si un fármaco se filtra liposoluble a la luz del túbulo, ¿qué le va a pasar? Se va a reabsorber más fácil porque es que me dijo, porque es liposoluble, puede atravesar muy fácil el túbulo o la membrana del túbulo. Entonces acá la idea de la anticipación, vea, ya lo que usted debe concluir, chivo, entonces un medicamento para que se pueda excretar tiene que filtrarse ¿cómo? Para que no se reabsorba y llegue el pipí al túbulo colector. ¿Cómo tiene que haberse filtrado? Hidrosoluble. ¿Por qué? Porque el hidrosoluble sobrepasa membranas, ¿o no? No. El fármaco filtrado hidrosoluble no le queda otro camino que ir a la orina y salir del cuerpo. ¿Ya? Ese es el objetivo del metabolismo. A través de las acciones de óxido-reducción, de sulfuración, sulfatación, glucuronodización, hacer del medicamento algo más hidrosoluble. ¿Ya? Y entonces viene el hígado y le manda el ibuprofeno, se lo manda al riñón hidrosoluble. Y le dice, hey, riñón, te mando aquí este fármaco hidrosoluble. ¿Lo vas a excretar? Sí, hacelo, le dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se va a poder escapar siendo hidrosoluble. De ahí van todas estas reacciones que están allá, mira, ahí en el hígado, ¿verdad? Ese es el objetivo del metabolismo. Hacer que el medicamento sea más fácilmente excretable. Desde el punto de vista técnico y más profundo analítico, ¿cómo lo hace más excretable? Recibiéndolo liposoluble y sacándolo del sistema hepático, recibiéndolo liposoluble, sí dije, liposoluble dije, así, recibiéndolo liposoluble de la sangre y sacándolo del sistema hepático hidrosoluble hacia el riñón. ¿Ya?
¿Por qué? Porque ya una vez así se queda secuestrado. Secuestrado, aquel término del sistema de secuestro por pH. Pero me va a decir, ¿y cómo es que se hace más hidrosoluble al llegar al riñón? Porque recuerden que la luz tubular tiene otro pH. Y una sustancia base débil, al tener contacto con otro pH, con un pH menor, se protona. Y las moléculas ionizadas son liposolubles o hidrosolubles. Son hidrosolubles. ¿Ya? Siguiente proceso que todavía secuestra todavía más al fármaco para conservarlo dentro de la luz. Protonarlo. ¿Ya? Al protonarlo, ya les dije, adquiere más hidrosolubilidad y de plano que ahí ya no le queda otra que salir a través de la orina. Es el mecanismo de atrapamiento por pH que sirve mucho para facilitar la excreción, incluso para ciertas intoxicaciones con bases débiles. Tú puedes acidificar la orina para favorecer la protonación de moléculas intraluminal y a través de la hidratación intravenosa conservas el fármaco dentro de la luz y el torrente de agua que se filtra lo barre hacia afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Qué chivo, porque ya sacaste al paciente de una intoxicación por un fármaco que tenga ese perfil. Lo mismo podemos hacer con bases débiles, con ácidos débiles, al alcalinizar la orina. ¿Sí? Al hacer cambios en la orina, favorecemos que ésta pueda ser excretable dependiendo del tipo de fármaco, pues. ¿Verdad? Por eso es importante también conocerlo. Y el último proceso, pues es este, al que le llamaremos ya biodisponibilidad. Que es ya cuando el medicamento está listo para actuar con su diana. ¿Ya? Pero ese ya es parte de otro capítulo. ¿Ya? Porque cuando estamos hablando de ir a receptor, nos estamos refiriendo a la biofase, o sea, a la antesala de la farmacodinámica, o sea, del mecanismo de acción, o sea, de la interacción droga-receptor. ¿Sí se entiende? Ok. Muy bien. Ya todo esto en un esquema ya integrado, lo podemos ver acá. Desde la liberación del fármaco y cabal, miren, lo puse aquí en una membrana de un compartimento para que nos llevemos aquí en la mente que la absorción no solo es el hecho de ingerir el medicamento y que vaya para la sangre, no, la absorción es todo aquello que implique paso de membranas, ya sea gastrointestinal, ya sea hematoencefálica, ya sea placenta, ya sea cápsula articular, ya sea glomérulo, ya sea hígado, ya sea tejidos infectados, entre otras. ¿Ya? Una vez el fármaco sobrepasa las membranas, se ubica en la sangre, en el plasma. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Tiene todas estas posibilidades de caminos. Distribuirse a las proteínas o distribuirse a reservorios hacia otros tejidos, mencionando también la grasa, ¿verdad? Los lípidos también pueden servir de reservorio. Incluso medicamentos analgésicos de tipo narcóticos tienen el mecanismo de redistribución, en donde al estar guardaditos en la grasa pueden volver a la sangre incluso después de administrado el fármaco o incluso cuando ya lo ha suspendido de las indicaciones clínicas, porque la grasa puede servir de almacén y eso puede ser peligroso para pacientes vulnerables. Ponerle pacientes geriátricos, por ejemplo, pacientes terminales, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con cáncer, pacientes en quimioterapia y muchos perfiles de pacientes que pueden, en donde tenemos que considerar esos depósitos. ¿Qué otra posibilidad tiene? Distribuirse las proteínas, como ya lo habíamos dicho, biotransformarse, ¿ya? O empezar a excretarse por alguna vía, principalmente el riñón ya mencionado, ¿verdad? Otro aspecto importante de la biotransformación son sus objetivos. El principal es inactivar al fármaco, pero muchos fármacos, por ejemplo los inhibidores de bomba. ¿Alguien sabe cuáles son los inhibidores de bomba? ¿Alguien ha oído hablar del omeprazol para la gastritis? Estos fármacos, al pasar por el hígado, se activan y son los llamados profármacos, ¿ya? Que tienen que pasar por el hígado para activarse.
Entonces, también puede ser parte del perfil o del papel que ejerce el hígado. Principalmente lo que busca es inactivar al fármaco, ya sea agregándole sustancias químicas como oxidrilo, glucurónidos, sulfuro, entre otras. Esa es la principal. Pero también puede activar al fármaco o volverlo más potente. Activar al fármaco, el omeprazol, ya se los mencioné. Hacerlo más potente, los opioides. ¿Alguien ha oído hablar de la heroína? ¿Alguien ha oído hablar de la codeína? ¿Ya? Esos opioides, cuando pasan por el hígado, adquiriendo un glucurónido, pueden llegar a ser incluso más potentes que la propia heroína o que la propia codeína. Por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Los opioides, ciertos opioides, al pasar por el hígado, se potencian todavía más. Y eso puede llegar a ser peligroso. Aunque ya sabemos, y ya les mencioné, que el principal objetivo es inactivarlo, pero no siempre puede ser así. Por eso hay que tener cuidado, tanto con las ya mencionadas benzodiazepinas y con los opioides, que muchos pueden generar metabolitos activos. Y los metabolitos activos, después de salir del hígado, pueden llegar a la sangre. Y eso puede ser peligroso porque conservan efecto farmacológico aún siendo metabolitos del fármaco original. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Saber cuáles son los fármacos que tienen metabolitos activos para tener cuidado con ellos. Que principalmente les decía las benzodiazepinas, pero hay más. Entonces, ¿qué pasa? El fármaco ya una vez aquí puede estar ligado también. Pero de todo esto escapa una concentración que es la libre. Esta es la que va a ir a ejercer su efecto. Esta que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al diclofenac, de los 50 miligramos que tomamos de diclofenac, no van a ser los 50 miligramos los que van a ir al sitio en donde hay inflamación y dolor. A lo mucho van a ser 8 miligramos. ¿Por qué? Porque un 10% lo perdiste en la liberación. Otro 10% lo perdiste en la absorción. Otro 10% se distribuyó a tejidos blandos. Otro 10% se distribuyó a proteínas. Otro 10% ya se está excretando. Y otro 10% ya se está metabolizando. Sumas el puño de 10%, al final lo que te queda es un 15, 20, 25% de fármaco libre en comparación con el que te tomaste al inicio. ¿Ya? Pero eso ya va calculado, compañeros. O sea, ya desde el punto de vista farmacometría y todo eso, ya se sabe cuánto fármaco se pierde en el proceso farmacocinético para conocer cuánto queda de fármaco libre. Muchos fármacos pueden tener una variable bastante confiable en cuanto a fármaco libre después de la cinética, pero otros fármacos no lo tienen. Y por eso es que traigo esta gráfica para explicar bien una cosa que se llama intervalo terapéutico o margen de seguridad, en donde muchos fármacos como la digoxina, por ejemplo. ¿Qué es la digoxina? A ver, ¿quién me dice qué es la digoxina? ¿Alguien sabe qué es la digoxina? La digoxina para la insuficiencia cardíaca, cabal, venotrópico positivo, ¿verdad? La digoxina tiene un margen terapéutico bien estrecho. Tan estrecho que hasta las mismas dosis terapéuticas pueden ser las tóxicas. ¿Verdad? Esto nos obliga a ser bien precisos a la hora de establecer la dosis, porque fácil puedo intoxicar a un paciente. Con un poquito que me pase de la dosis lo puedo intoxicar. Hay medicamentos que tienen un margen terapéutico bien amplio, como el acetaminofén, ¿verdad? Que tenés que tomarte 10 pastillas para entrar o iniciar un proceso tóxico, ¿verdad? ¿Pero de qué depende eso? Depende de cuánto tiempo dure en sangre y cuánto tiempo tenga por potencial concentrado ahí. Y de ahí sacan todas estas variables. Por ejemplo, el tiempo que va desde que el fármaco se administra hasta ver el primer efecto farmacológico, le vamos a llamar periodo de latencia. Ajá, ya se acuerdan más de alguno, ¿verdad? La latencia. Entonces le voy a decir, pues que este fármaco tiene una latencia de 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que te vas a tomar el fármaco y hasta las 6 horas vamos a ver el primer efecto. Los analgésicos, no hombre, los analgésicos tenemos que
construirlos, fabricarlos para que tengan una latencia de 20 minutos. Porque imagínate, tuvieran los analgésicos latencia de 6 horas. Mejor no me lo tomo. ¿Cómo va a creer que no? O sea, tiene que hacer efecto casi que inmediato. ¿De qué va a depender esto? Sí depende de la forma farmacéutica y de la vía de administración y del tipo de fármaco. Pero en razones generales, pues podemos establecer el concepto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los antidepresivos. ¿Sabe usted que la latencia de los antidepresivos puede ser incluso hasta de 2, 3, 4 semanas? O sea, no es que el paciente un día usted le diga, amitriptilina, y ya mañana ya anda alegre ahí vendiendo el carro y todo, ¿no? El paciente va a pasar un momento de latencia con los mismos síntomas depresivos por lo menos entre 3 a 6 semanas. Porque el tiempo que tardan las aminas cerebrales en estabilizarse a la alza tiene que llevar un proceso de concentración en la, ¿cómo se llama? En la sinapsis, ¿ya? Y esto no es inmediato. ¿Qué pasa entonces? Decide el paciente, sí, mire, usted tiene que esperar tanto tiempo para empezar a ver resultados, porque el medicamento así se comporta, ¿ya? Entonces, ese lapso le vamos a llamar periodo de latencia. Algunos lo tienen muy estrecho, otros los tienen muy prolongado. Pero hay que conocer y perfilar los medicamentos en el momento que toque. Ahorita no lo vamos a ver todos, pero sí el concepto. Una vez el fármaco logró el primer efecto farmacológico, es porque ha superado, miren, ¿cómo dice allá? Aquí, ¿cómo dice? Perdón. ¿Cómo dice aquí? No, espérate. Lo estoy señalando, pero no se ve en la pantalla. Ahí está. ¿Cómo dice aquí? Concentración mínima eficaz. Si se fija, cuando el fármaco superó esta punteada, es porque también ha superado la concentración mínima eficaz. Quiere decir que cuando el fármaco, desde que se administró, se logró concentrar hasta esta cantidad, es cuando vemos su primer efecto farmacológico. Y entonces, todo el tiempo que se mantiene aquí, arriba de la concentración o de la CME, o sea, arriba de esta punteada, todo esto es el tiempo efectivo. Tiempo efectivo. El tiempo en que una dosis de un fármaco exhibe efecto farmacológico, que coincide con el tiempo que dura arriba de su concentración mínima eficaz. ¿Qué sucede cuando el medicamento baja mucho, incluso hasta ubicarse inferior a la CME? El tiempo eficaz caducó, y entonces es el momento de dar otra dosis. ¿Ya? El tiempo eficaz puede variar en ciertos medicamentos, y a partir de ese cálculo es que se le dice a usted, no, mire, este medicamento usted lo puede tomar una vez al día, o no, mire, este medicamento de plano que se utiliza cada 6 horas, como ciertos antibióticos, por ejemplo los antiestafilocócicos, ¿verdad? O no, mire, lo puede tomar cada 12 horas, ¿verdad? Dependiendo ahí. Pero ¿de qué va a depender? De que, a raíz de que se toma la decisión de la evolución clínica, pero también de estos cálculos. Ahora, ¿qué sucede? Esto que está aquí, no crean que el fármaco en su segunda dosis baja hasta 0, no. El fármaco se queda aquí. ¿Por qué? Porque a esto que está acá se le suma la concentración de la nueva dosis. Entonces no es que llegue hasta acá abajo, parte desde ya un terreno ganado, que es este. Por eso es que esta porción de fármaco que está aquí abajo, que se llama área bajo la curva, la vamos a reconocer como biodisponibilidad, porque es la concentración potencial de fármaco que va a estandarizarse en sangre durante todo el tratamiento. ¿Por qué? Porque el fármaco, como les repito, no llega a 0. Aquí estamos viendo el modelo de una dosis, pero si ponemos el modelo de un esquema en varias dosis, vamos a ver que de aquí el medicamento vuelve a subir y está así ondulando, haciendo o logrando una estabilidad durante toda la semana que dure el manejo, durante todo el mes que dura la fenitoína o el ácido valproico, qué sé yo. ¿Ya? ¿Para qué? Para procurar que en todo ese tiempo de cobertura el medicamento se concentre arriba de ¿qué? De la concentración mínima eficaz. ¿Ya? ¿A raíz de qué se hace ese cálculo de la siguiente dosis? De lo que queda en el área bajo la curva. Y por eso es que a esta le llamamos
En términos prácticos, biodisponibilidad repitiendo. ¿Sí se entiende? Área bajo la curva, biodisponible. No se lo olvida, ¿va? Ok. Muy bien. ¿Qué sucede cuando las dosis eficaces, sigan el puntero por favor, se comparan con esta otra concentración? Esto quiere decir CMT, concentración mínima tóxica. Mientras más lejos esté la concentración mínima eficaz de la concentración mínima tóxica, el fármaco es más seguro. Pero ¿qué sucedería si la concentración mínima eficaz se ubicaría aquí donde tengo el puntero? ¿Está cerca o está lejos de la tóxica? De la concentración tóxica, no de la tóxica. Ella está en la casa. Bueno, no, trabajando esta ahorita. Ajá. El fármaco es bien peligroso, como la digoxina que les decía hace minutos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos la seguridad? ¿O cómo hicieron los farmacéuticos clínicos y farmacólogos clínicos para establecer el criterio de decir, hey, este fármaco es peligroso y este no? Dividieron la concentración mínima tóxica del fármaco en estudio en la concentración mínima eficaz del fármaco en estudio entre la concentración mínima tóxica del mismo. Y ese cociente se le llama, mira, aquí está, índice terapéutico o índice de seguridad, que para el ejemplo en pantalla es todo este terreno que estoy señalando, en donde podemos dosificar estando seguros que estamos haciendo un efecto beneficioso farmacológico sin causar toxicidad. ¿Ya? Usted puede, para este fármaco en cuestión, que no sé cuál es, usted puede migrar en todas estas rangos de dosis. ¿Sí? Por eso le dice, bueno, volviendo al mentado acetaminofén, desde 500 miligramos hasta 1 gramo. O sea, tiene todo ese terreno para poder prescribirse con seguridad. Porque ya se sabe que abajo de esa dosis no te va a pasar nada. ¿Ya? Y por eso te dice, mira, este medicamento, la dosis tope es de esta. O te dice el inserto en las indicaciones clínicas, no se pase de tantas pastillas por dosis o al día. ¿Por qué? Porque si se pasa de estas pastillas, de plano que la CME va a acercarse a la CMT y nos tostamos al paciente. Pero si usted se la toma 3 veces al día como lo he recomendado, ya está garantizado que el fármaco se va a concentrar en este terreno, en este rango. Y eso es seguro, no le va a pasar nada. Para eso se establecen estos cálculos y estas curvas de biometría, para comprender bien todo eso. ¿Verdad? Muy bien. Pasamos ahora al primer proceso, que es la absorción, y les decía que lo principal es el paso a través de las membranas. Siendo de los mecanismos más usuales la disolución en su componente lipoideo, que como ven ahí en la imagen, todas nuestras células tienen ese mosaico activo que están en todo momento captando sustratos. ¿Ya? Sustratos desde el torrente, desde la circulación, y utilizando receptores para poder hacerlos pasar a otros compartimentos y hacerlos avanzar. La mayoría de medicamentos lo hace a través de difusión simple, compañeros, porque la mayoría también son liposolubles. ¿Hasta qué momento el fármaco es liposoluble y se hace el hidrosoluble? ¿En qué momento? Lo acabamos de hablar, y entonces, pues, ¿en qué momento adquiere hidrosolubilidad? No le oigo. Cuando pasa por el metabolismo, en su mayoría por el hígado. Ahí ya adquiere hidrosolubilidad y entonces esto ya es imposible. Pero a conveniencia, porque ya quedamos claros que debe filtrarse así para que vaya a la orina y todo lo que ya conocemos. Pero en general, antes de su metabolismo, el medicamento pasa a las membranas para llegar al objetivo farmacológico o al objetivo, a su diana farmacológica, a través de difusión simple o disolución simple. ¿Por qué? Porque todas las membranas bifosfolipídicas tienen esa característica de dejar pasar todo lo que sea lípidos. Y esto está condicionado por varias cosas. Primero,
por la cantidad de fármacos que existe entre compartimentos. Si es por difusión simple, usted ya sabe que la concentración es directamente a la velocidad de desplazamiento. Mientras más fármaco exista, más veloz va a ser, habrá más gradiente de concentración a favor del paso de fármaco y mayor velocidad. Va a depender también del potencial de la membrana, de su perfil de excitabilidad. Va a depender de las presiones que se ejerzan en la circulación, entre ellas la presión hidrostática en juego, en sincronía con la presión osmótica de las proteínas, del torrente sanguíneo, las fuerzas de Starling, si ya saben a qué me refiero con ello. Y para medicamentos administrados de forma inhalada, la presión gaseosa, que en su momento lo vamos a abordar, ¿verdad? La mayoría de ellos no requiere energía porque son pasivos y van en favor de gradientes, como ya lo hemos definido desde fisiología, ¿verdad? Algunas no, pueden ser más grandes o pueden ser más complejas y tienen que utilizar bombas, receptores, liposomas, hacerlo por endocitosis o por captación directa, en mecanismos como estos, miren, en donde los receptores lo detectan y tratan de hacer un efecto de embeber, ¿verdad?, al medicamento que está en circulación para poder facilitar su ingreso. Otro aspecto importante son las bombas o los canales, miren, allá, ¿ven? Que más que todo son propios para transporte de iones. Hay medicamentos que manipulan los canales iónicos y facilitan o restringen el paso de iones a través de esos canales proteicos. Por eso en su momento lo vamos a ver cuando especifiquemos en familia. Se los explico porque va a ser familiar a futuro nombrarlos nuevamente, ¿verdad? Muy bien, y aquí el resumen de cómo hacen estos medicamentos para poder absorberse. Mecanismos de difusión pasiva, mecanismos de transporte especializado y otros transportes, allá abajo, ¿verdad? Para moléculas más grandes o muy hidrosolubles por naturaleza. Bueno, esto es parte de lo mismo. Y para ir terminando, las vías de administración, en donde vemos la vía enteral, parenteral, la membrana de la mucosa y la vía transdérmica, con sus diferencias, que la vía enteral o vía oral es la más conveniente y la más segura, porque fácilmente podemos provocar el vómito y hacer que lo que está en la luz pueda excretarse si acaso estamos en un escenario de toxicidad. Pero dígame usted, si lo administra por vía endovenosa, ¿cómo va a sacar el fármaco de la sangre? Lo más que va a poder hacer es diluirlo, pero no va a poder sacarlo. Vía oral, por lo menos cierta fracción va a poder usted con carbono neutralizar, ¿verdad?, en tema de manejo de toxicidad, de intoxicaciones, o puede provocar el vómito, como le digo, ¿verdad? Otras vías pueden ser a través de membranas como la tópica, parches de nitroglicerina, parches de relajantes musculares, o la vía propiamente tópica con los ungüentos, cremas, entre otras cosas, ¿verdad? Luego vamos con la cinética de absorción, y esto es importante porque nos dice cuánto tiempo va a durar el fármaco en el cuerpo, y eso va a depender de la velocidad con que éste se absorba y pase a los sitios de excreción. Ese tiempo que se mide desde el momento en que el fármaco llega a la sangre hasta que se va depletando, se le pone una fracción arbitraria del 50% para poderle llamar semivida de absorción o de eliminación, que prácticamente es el tiempo que tarda el medicamento en reducir su concentración a la mitad. Y a partir de ahí nace el concepto de vida media. Y a partir del concepto de vida media salen los análisis de los esquemas y los intervalos de dosificación a partir de esa vida media, ¿verdad? ¿Cómo pueden pasar los fármacos a eso? Pueden hacerlo bajo primer orden, en donde la velocidad de absorción es proporcional a las moléculas, como usted lo puede ver en el gráfico A, hasta llegar a un momento en que se hace constante y adquiere grado cero. Pero en un primer momento, tanta concentración, pues así va a ser de rápido en el tiempo el paso del medicamento, ya sea absorberse o excretarse, dependiendo. Si se fija que hay más concentración,
¿Y qué pasa cuando la concentración cayó por debajo de la mitad? El tiempo se prolongó, ¿ya? Haciéndolo más lento mientras el medicamento va bajando su concentración. ¿Sí se entiende? Distinto al orden cero, en donde la velocidad es constante. Si se fija, aquí nunca se acostó la curva, se mantuvo constante hasta que llegó a concentración cero. Independientemente si estaba concentrado aquí, a la mitad, debajo de la mitad, el ritmo de absorción y de excreción fue el mismo. Y a eso es a lo que llegan los fármacos cuando adquieren la estabilidad en la sangre, cuando adquieren el equilibrio dinámico del que tanto hablamos, producto del proceso cinético. Para llegar al final, lo que decían las compañeras, a la biodisponibilidad. ¿Que va a depender de qué? De la concentración administrada por la vía intravenosa, intramuscular, oral, rectal o inhalada, y de cómo a eso le ponemos la otra variable en su variación en el tiempo, en donde vemos, por ejemplo, acá, si me siguen el puntero, miren con qué concentración inicia la vía intravenosa. Inicia desde cero. Recuerden que para concentración, que es el de las ordenadas, este es cero, ¿verdad? Y este sería 100%. O sea que la vía intravenosa inicia desde su concentración casi de 100%. ¿Por qué? Porque va directo al torrente, no necesita absorberse, va directo al torrente. Pero ¿qué pasa una vez se ubicó en la sangre? ¿Cómo bajó su concentración? ¿Rápido o lento? Bajó rápido, o por lo menos más rápido que la vía intramuscular. Mire cuánto tardó en bajar la vía intramuscular. Hasta aquí logró bajar y equipararse a la concentración de la vía intravenosa, casi que en el doble de tiempo, pero en la mayoría del tiempo se mantuvo arriba. ¿Por qué? Porque el músculo puede ser un depósito y eso implica que se va a liberar, como lo dijimos antes, lentamente. Y ni se diga la vía oral. Mire cuánto, la vía oral inicia desde cero, porque lógicamente para que llegue la sangre tiene que liberarse, absorberse, todo lo que ya hablamos, eso lleva tiempo. Por eso es que la vía oral inicia desde una concentración de cero hasta con el tiempo ir ubicándose en su concentración máxima, y hasta ahí mantiene una asíntota. Miren, esta asíntota de la vía oral dura más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que un medicamento en un esquema a largo plazo por vía oral mantiene sus concentraciones efectivas más tiempo que la vía intravenosa. Por eso la vía intravenosa solo se ocupa para emergencias, para situaciones en donde te sea necesario una aplicación rápida del efecto farmacológico. La vía oral no, para mantenimiento. Veamos, para situaciones leves, moderadas, en donde se requiere más concentración durante más tiempo, pero no una intervención tan expedita o tan inmediata. Y así podemos ir comparando todas los perfiles dependiendo de la dosis, del tipo de fármaco y de su forma farmacéutica, que lo vamos a ver en clase, cerrando el capítulo entonces de la farmacocinética, estableciendo su objetivo, que es la biodisponibilidad. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? ¿Están cansados? Sí. Nos vamos. ¿Preguntas? Vamos. Gracias.